Tomo 3 de la vida de Jesucristo y su Madre Santísima. Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Os dejo en este primer episodio los 3 primeros capítulos. Capítulo primero. Comienzo de la vida pública de Jesús. Jesús partió de Cafarnaúm a través de Nazaret hacia Hebrón. Pasó por la hermosa comarca de Genesaret, cerca a los baños calientes de Maús. Estos se hallan entre Magdala, en dirección de Tiberíades, quizás a 1 hora de camino, y este último punto en la ladera de una montaña. En los campos veíase mucha hierba alta y en las laderas de las montañas villorrios y casas entre hileras de higueras, datileros y naranjales. Junto al camino se celebraba una fiesta popular. Grupos de hombres y mujeres, separados unos de otros, disputaban diversos juegos con premios consistentes en frutos de diversas clases. Aquí vio Jesús a Natanael de Chased, entre el grupo de hombres que estaba bajo una higuera. Natanael estaba luchando con una fuerte tentación de sensualidad mientras miraba hacia el grupo de mujeres. Jesús, al pasar, le dirigió una mirada de advertencia. Natanael sintió al punto una fuerte impresión y, sin conocer a Jesús, pensó entre sí: este hombre tiene una mirada avasalladora. Tuvo la impresión como si ese hombre fuera superior al común de los mortales. Se sintió conmovido, se reconcentró en sí mismo, venció la tentación y fue desde entonces más severo consigo mismo. Me parece que vi a Neftalí, llamado Bartolomé, quien también quedó prendado de la mirada que Jesús le dirigió. Jesús iba caminando con 2 compañeros de infancia por la Judea en dirección a Hebrón. Estos compañeros y discípulos no le fueron fieles. Se separaron muy pronto de él, y solo después de la resurrección y de la aparición a los discípulos en el monte Tebez de Galilea, se convirtieron de verdad y se unieron a la comunidad cristiana. Al llegar a Betania, Jesús se dirigió a casa de Lázaro. Lázaro parecía de más edad que Jesús. Tenía por lo menos 8 años más. Poseía una gran casa con mucha gente, hacienda, huertas y jardines. Marta tenía casa aparte y otra hermana, que vivía sola como reconcentrada en sí misma, tenía también vivienda apartada del resto de la casa. Magdalena residía por ese tiempo en su castillo de Magdala. Supe que Lázaro hacía mucho que era amigo de la Sagrada Familia. En otras ocasiones había ayudado a José y a María con muchas limosnas y desde el principio hasta el fin había ayudado a la comunidad cristiana. Todo el dinero que llevaba Judas provenía de sus larguezas, así como los gastos que necesitaban hacer los discípulos de Jesús eran sufragados por las limosnas de Lázaro. Desde Betania, Jesús se dirigió al templo de Jerusalén. Capítulo 2. La familia de Lázaro. El padre de Lázaro se llamó Zara o Zerá y era de noble estirpe originaria de Egipto. Había vivido también en Siria, en los confines de Arabia, y tenía parentesco y amistad con un rey de Siria. Por sus merecimientos en una guerra, fue premiado por el emperador romano con tierras y posesiones cerca de Jerusalén y en Galilea. Era como un príncipe entre sus compatriotas y muy rico, y por su casamiento con una mujer judía, de la clase de los fariseos, había aumentado sus bienes materiales. Su mujer se llamaba Jezabel. Lázaro se hizo judío y era observante de la ley, piadoso al modo de los fariseos de su tiempo. Tenía un derecho sobre parte de la ciudad, cerca del monte Sión, donde el torrente corre a través del barranco, junto a la colina del templo, pero la mayor parte de sus derechos los había cedido al templo. Con todo, había quedado en la familia un antiguo derecho sobre la parte donde vi más tarde
que los apóstoles subían al cenáculo, a pesar de no pertenecer ya a sus posesiones. El solar de Betania era muy grande, con muchos jardines, pozos y terrazas, y estaba circundado por un doble foso. La familia de Lázaro estaba enterada de las profecías de Simeón y de Ana. Esperaban al Mesías, y en la infancia de Jesús tuvieron amistad con la Sagrada Familia, de la manera que aún hoy se ven familias nobles amigas de otras humildes. Los padres de Lázaro tuvieron 15 hijos, de los cuales 6 murieron tempranamente, 9 llegaron a la edad adulta y solo 4 vivían en tiempos de la predicación de Cristo. Estos 4 fueron Marta, de 2 años menor, y una María llamada la Silenciosa, de 2 años menor que Marta, y María Magdalena, de 5 años menos que María la Silenciosa, que era tenida por algo corta de mente. Esta María no está nombrada en la Escritura, pero valía mucho delante de Dios. En la familia quedaba como arrinconada y por eso era desconocida. Magdalena, la menor de todas, era muy hermosa y desde sus primeros años se manifestó de aspecto lleno, vigoroso y esbelto. Estaba llena de vanidad, de coquetería y de seducciones. Al cumplir 7 años ya habían muerto sus padres. Ella no lo sufría por los severos ayunos que practicaban en la casa. Desde pequeña era vanidosa, orgullosa, muelle y caprichosa y por demás golosa. No le era fiel a nadie y solo buscaba al que la halagaba más. Era derrochadora y davidosa por compasión natural y dada a todo lo brillante y a las magnificencias exteriores. Su madre tenía parte de culpa por sus mimos. También había heredado de ella su compasión natural y sensible. La madre y la nodriza falsearon la formación de Magdalena, porque en todas partes la hacían parecer para lucir, dejaban aplaudir sus coqueterías y artes de seducción, y solían permanecer demasiado con ella a la ventana y en público. Esta costumbre de sentarse a la ventana para curiosear fue el comienzo de su ruina moral. La he visto en la ventana y en la terraza de su casa en un asiento de alfombras y almohadones, de modo que se la pudiera contemplar desde la calle en toda su hermosura y seducción. Sustraía desde entonces golosinas con que obsequiar a otras criaturas en el jardín, y desde los 9 años comenzó a fantasear con cariños y amores. Con el andar de los años, al crecer su talento, crecía también el ruido en torno de ella y la admiración de las gentes. Reunía a muchos admiradores. Era instruida y sabía escribir versos de amor en pequeños rollos de pergamino. He notado que contaba algo con los dedos mientras escribía. Mandaba luego estos escritos a sus admiradores, y así era conocida en todas partes y se hablaba mucho de ella. Pero no vi en ella que realmente amase a alguno o que fuese amado por otro. En todo procedía por vanidad, sensualidad, amor propio y coquetería. Era tenida como escándalo para sus hermanas. Ella se desviaba de sus hermanas por la vida sencilla que llevaban. Cuando a la muerte de sus padres se repartieron por suerte la herencia paterna, le tocó a Magdalena el castillo de Magdala, que era muy hermoso. Desde niña había estado allí varias veces y sentía por el lugar especial predilección. Contaba apenas con 11 años cuando se retiró a ese castillo con mucho acompañamiento de criadas y de servidores de la casa y gran boato. Magdala era lugar de fortalezas y edificios almenados formados de castillos, casas fortificadas, oficinas públicas, plazas con pórticos, paseos y jardines. Distaba 8 horas de camino al oriente de Nazaret, a 3 de Cafarnaúm y a 1:30 de Besaida, hacia el mediodía, a 1 milla del lago de Genesaret, a una altura y en parte en el valle que corre hacia el mar de Galilea, terminando en el camino que se extendía alrededor del lago. Uno de los castillos pertenecía a Herodes
el cual poseía otro más grande en la fértil campiña de Genesaret. Por eso había allí soldados de Herodes, que eran causa de mayor licencia de costumbres. Muchos oficiales tenían trato con Magdalena. Fuera de estos soldados, habría en toda Magdala unas 100 personas más, la mayor parte empleados, cuidadores de los castillos, criados y mayordomos. No había allí sinagoga, y la gente piadosa iba a la de Besaida. El castillo de Magdalena era el más hermoso y estaba situado en el terreno más elevado que los demás del contorno. Desde sus terrazas se podía contemplar la llanura del mar de Galilea hasta la orilla opuesta. A Magdala confluían 5 caminos. En cada uno de ellos se veía, como a 1 hora y media, el castillo correspondiente, una torre sobre una bóveda como una garita, desde donde el centinela podía observar el horizonte a mucha distancia. Estas torres estaban desunidas entre sí y rodeadas de jardines, praderas y campos de pastoreo. Magdalena tenía criados y criadas, porque poseía allí campos con ganado, pero la administración era defectuosa y todo iba en decadencia. A través del valle y los barrancos agrestes, desde donde empezaba la edificación de Magdala hacia la altura, corría un arroyo en dirección al mar, donde se refugiaban animales salvajes que llegaban allí para ocultarse desde 3 lugares desiertos unidos al valle de Magdala. Herodes solía tener allí grandes cacerías, además de hacerlo en el castillo de Genesaret, donde poseía un parque de animales. La campiña de Genesaret empieza entre Tiberíades y Tarichea, como a 4 horas de Cafarnaúm, y se extiende desde el mar hasta 3 horas en la comarca, y al sur de Tarichea hasta la desembocadura del Jordán. Este hermoso valle, como el lago artificial y el lugar de baños de Betulia, formado por un arroyo, son parte de un espléndido conjunto de arroyos que se echan en el mar. Esta corriente de agua forma varias cataratas artificiales y estanques en el hermoso valle, lleno de jardines, casas de veraneo, castillos, jardines zoológicos, quintas con árboles forestales y frutales de toda clase. Todo el año allí se ve vegetación y flores. Los ricos del país, especialmente de Jerusalén, tienen allí sus residencias de verano, con jardines, parques y paseos. El lugar está lleno de casitas, paseos, enramadas, con senderos de setos verdes y con caminos bordeados de árboles en forma de pirámides, figurando colinas y elevaciones de diferentes aspectos. Fuera de Magdala no se ven en los alrededores otras poblaciones. Los habitantes estables durante todo el año son en la mayoría jardineros y guardianes de los castillos, y pastores que guardan el ganado de ovejas y cabras de razas escogidas. Vi además que también cuidaban toda clase de animales y pájaros raros en los jardines. Ningún camino principal corre a través de Magdala, pero la circundan 2 que vienen del mar y del río Jordán. Capítulo 3. Jesús en Hebrón, en Totaín y en Nazaret. Cuando Jesús llegó a Hebrón, despachó a sus compañeros diciéndoles que él debía visitar a un amigo. Zacarías e Isabel ya no vivían, y Jesús se dirigió hacia el desierto a donde Isabel había llevado al niño Juan. Este desierto estaba entre Hebrón y el sur del Mar Muerto. Primero se atraviesa una alta montaña de piedras blancas y se entra en un ameno valle de palmas. Allí se dirigió Jesús y estuvo en la cueva donde había estado Juan, llevado por Isabel. Luego lo vi pasando un riachuelo por el cual había pasado también Juan con Isabel. Lo he visto solitario y en oración, como si se preparase para su vida pública. De este desierto volvió nuevamente a Hebrón. Ayuda en todas partes donde se ofrecía el caso. Lo he visto junto al Mar Muerto ayudando a gentes que pasaban sobre balsas del mar y a extender una lona sobre la barcaza, ya que subían sobre las balsas hombres, animales y fardos de mercaderías.
Jesús clamó a ellos y desde la orilla les alcanzó un tirante hasta la embarcación y les ayudó a encargar y mejorar la barcaza. La gente no podía imaginar quién fuera él, pues aunque no se distinguía de los demás por su vestido exterior, pero su porte era tan digno, tan amable su trato y admirable su persona, que todos se sentían conmovidos sin saber el porqué. Al principio creyeron que era Juan el Bautista, que había aparecido en esos lugares, pero pronto se desengañaron, pues Juan era más moreno y tenía más curtido el rostro por la vida del desierto. Estando en Hebrón, celebró la fiesta del sábado y dejó libres a sus compañeros de viaje. Entraba en las casas donde había enfermos y los consolaba, les servía, los levantaba y les acomodaba los lechos, pero no he visto sanarlos de sus enfermedades. Su aparición era para todos una bendición y se admiraban de su presencia. Fue también a donde había algunos poseídos del demonio, que en su presencia se aquietaban, aunque no he visto que los librase de los espíritus malignos. Donde él aparecía, colaboraba cuando se presentaba la oportunidad. Levantaba a los caídos, daba de beber a los sedientos y acompañaba a los viajeros a través de caminos difíciles. Todos deseaban su presencia, lo querían bien y se admiraban de tal caminante. Desde Hebrón se encaminó hacia la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Pasó el río y se dirigió por el oriente hacia Galilea. Lo vi caminando entre Pella y la comarca de Gergesa, hacia el camino en pequeñas etapas, ayudando, mientras tanto, donde se ofrecía la ocasión. Visitaba a los enfermos y a los leprosos, los consolaba, los levantaba, los acomodaba en sus lechos, los exhortaba a la oración y les sugería remedios y cuidados. En uno de estos lugares había gente que sabía lo de Simeón y de Ana, y le preguntaron si acaso era él ese niño del que profetizaron. Generalmente le acompañaban algunos voluntariamente, que lo hacían por gusto de ir con él. Estuvo también en el hermoso riachuelo Hieromax, que se echa en el Jordán, no lejos de aquel monte escarpado de donde él más tarde arrojó a los cerdos en el mar. Este lugar está bajo el mar de Galilea. En la orilla había cierta cantidad de casitas cavadas en tierra, como chozas de pastores, donde habitaban gentes que trabajaban con sus canoas y barcos, y he visto que no entendían el oficio y adelantaban poco. Jesús fue hacia ellos, les ayudó bondadosamente llevándoles postes y tirantes, dándoles una mano en sus tareas e indicándoles ciertas conveniencias en el modo de trabajar, mientras los exhortaba a la paciencia y a la caridad mutua en la faena. Más tarde lo he visto en Dotaín, pequeño pueblo aislado al noreste de Séforis. No había allí sinagoga y la gente vivía despreocupada, aunque no era mala. Abraham tuvo aquí pastores para los animales del sacrificio. También José y sus hermanos tuvieron aquí sus ganados, y aquí fue vendido José. En los tiempos actuales, Dotaín es una villa pequeña, aunque las praderas son buenas y hay ganado hasta el mar de Galilea. Había en este lugar una gran casa, especie de manicomio, donde se encontraban muchos poseídos de demonios. Estos se pusieron sumamente furiosos y se golpeaban unos a otros hasta parecer que se mataban al acercarse Jesús. Los guardianes no podían sujetarlos ni con ataduras. Jesús entró en la casa y les habló, y se aquietaron de inmediato. Los exhortó y amonestó, y he visto que salieron de allí completamente tranquilos, dirigiéndose cada uno a su casa. Los habitantes se admiraron grandemente al ver este hecho. No querían dejarlo partir de allí y terminaron por invitarlo a asistir a una boda. En esa fiesta no apareció sino como un hombre a quien se quiere honrar. Habló amigablemente y con sabias palabras exhortó también a los esposos. He visto que estos, después de la aparición de Jesús en Tebez, entraron en la comunidad cristiana. Si os ha gustado el comienzo de este podcast y queréis seguir
escuchándolo. Os lo subiré todos los domingos, un poquito más largo porque esto ha sido de prueba. Además tengo la voz hoy irregular. Si has llegado hasta aquí, pues me gustaría que lo comentaras y lo subiría igual que hoy a las 10 de la noche, hora española. Bendiciones.